Y yo creo que vamos a tratar un tema que hasta ahora, que recuerde, no se ha tratado nunca, ¿no? Es un tema que os va a resultar muy familiar y que, sin embargo, no lo hemos tratado en ninguna de las terapias que yo recuerde. Se trata de, bueno, de saber que ya sabemos que los recursos que una persona tiene para salir de una adicción y para mantener la rehabilitación son recursos principalmente relativos a las potencias anímicas fundamentales, como son el entendimiento, la inteligencia, tanto racional como emocional, la afectividad, la capacidad para darse, para querer, la voluntad. Pero nunca habíamos contado con los sentidos. Bueno, ya sabemos que tenemos... ¿Cuántos sentidos? Pues yo creo que alrededor de 10 sentidos, ¿no? Diríamos los 5 clásicos, es decir, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato serían los 5 sentidos clásicos, ¿no? Los que constituyen lo que decimos la dotación sensorial de las personas. Luego tenemos el sexto sentido, es lo que podríamos llamar, o de hecho se equipara, a la intuición. El sexto es la intuición, el séptimo sería, bueno, vamos a dejarlo para el final. El octavo sería el de la percepción extrasensorial, el noveno, el sentido de la propiocepción y cenestesia, es decir, un sentido por el que nos damos cuenta de cómo tenemos nuestras extremidades sin necesidad de mirarlas. Es decir, si yo coloco mi mano sobre la espalda, yo sé perfectamente, sin necesidad de mirar a un espejo o de que alguien me informe, yo sé cómo está mi mano colocada, mi brazo, ¿no? Ese es el sentido propioceptivo. El sentido cenestésico es lo que nos permite notar lo que está ocurriendo por dentro. Es decir, yo no me veo el corazón, pero sé que está funcionando. No me veo el estómago, pero sé que está funcionando. Y cuando tenemos alguna anomalía, no digamos. El estómago, el intestino, dan a veces muestras de mal funcionamiento, ¿no? Bien, pues hemos dejado para el final, para el 10º sentido, el sentido que vamos a tratar hoy, que es uno de los sentidos menos comunes, pese al nombre que tiene. Es el sentido común. Vamos a tratar del sentido común. Hay ocasiones en las que no hay necesidad de recurrir a la inteligencia racional, ni siquiera a la intuición, para darnos cuenta de que una cosa está bien o está mal, ¿no? Podríamos definir con Henry Bergson, un escritor y filósofo que recibió el premio Nobel en 1924, podríamos definir el sentido común como la facultad, es una definición muy aceptada y muy común, la facultad para orientarse en la vida práctica. Digamos que entonces, pues todos nosotros estamos manejando el sentido común sin necesidad de recurrir a la inteligencia ni de una clase ni de otra, ¿no? ni a la intuición. Sabemos que si hacemos esto antes que lo otro, por ejemplo, si hacemos las cosas ordenadamente, vamos a encontrarnos con más tiempo y sobre todo con más tranquilidad a la hora de colocar nuestras cosas. Pongo por caso, ¿no? Mora Anda dice que el sentido común nos ahorra tonterías, nos ahorra pues el tener que emplear la inteligencia, que es una facultad Sí, un que todos montón. deberíamos Te iba a reservar preguntar. para asuntos importantes, ¿no? Bien, él dice que tenemos que reservar la inteligencia y que utilizar el sentido común para calcular lo que es probable, lo que es improbable. Es decir, si yo hago esta cosa, sé que con probabilidad me va a pasar esto otro, ¿no? Si vamos con el coche a 140 en una carretera en la que tenemos prohibición de circular a más de 120, sabemos que es probable que nos puedan multar. Y si empezamos a fumar cuando somos jovencitos,
pues tenemos una probabilidad muy alta de hacernos adictos al tabaco. De la misma manera al alcohol o al juego de azar, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues por eso digo que el sentido común no se atiene a reglas, sino solamente a lo que puede funcionar. El sentido común no es perfeccionista, no es maximalista, no nos obliga a hacer las cosas con una suma perfección, sino que prefiere lo que es razonable simplemente. Es más sencillo, se conforma con menos, ¿no? Pero evidentemente ya estamos diciendo las primeras cosas que nos pueden interesar desde el punto de vista de la rehabilitación y de la adicción, de la consideración de la adicción. Sabemos que una persona, un jugador, no digamos un ludópata, sino un jugador tendría que, por sentido común, darse cuenta de que si está perdiendo una cantidad determinada, o se ha perdido hasta ese momento una cantidad determinada jugando con determinado dinero, si añade más dinero, evidentemente tendrá más pérdidas. Esto parece claro, ¿no? Sin embargo, ya diremos luego dentro de un momento cómo el sentido común cambia de unas etapas a otras de la vida, o de unos estados o de unas circunstancias a otras de la vida. Por ejemplo, vosotros sabéis por experiencia que la adicción os ha anulado, os ha prácticamente machacado el sentido común, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vosotros mismos, cuando estabais en ese trance del afán de recuperar lo perdido, ¿quién os convencía a vosotros, por ejemplo, de que el sentido común decía que si habíais perdido 5.000 hasta esa fecha en toda la vida y no habíais ganado prácticamente más que las gracias, ni las gracias a veces, ¿no?, de las entidades que se benefician de vuestro juego, pues nadie hubiera hecho caso de ese sentido común. Es decir, la adicción, en definitiva, conculca y anula el sentido común. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, la rehabilitación es la recuperación, es el rescate del sentido común que la adicción ha ido poco a poco machacando, ¿no? Se comprende, decía Truth y Kibin, el sentido común como una facultad esencial de la persona, una facultad que posee la mayor parte de las personas, por eso se llama común. La mayor parte de las personas tienen un don, están provistas de un don para saber distinguir de lo que nos rodea, dónde está el bien, dónde está el mal, dónde está la razón, dónde está la ignorancia, dónde está lo bueno, dónde está lo malo, dónde está lo feo, dónde está lo bello. Es decir, es una manera de no pensar y no analizar de forma crítica o científica hechos y fenómenos de la sociedad dados como naturales y concretos sin ningún tipo de investigación metodológica previa, ¿no? Dado que lo común, a diferencia de los 5 sentidos o 9 sentidos previamente establecidos, no es parte de lo natural, sino de una construcción social, en realidad, el sentido común sería, en cierto modo, antítesis del pensamiento científico o crítico. Pero, sin embargo, por ejemplo, para Andrés Zambrano, el sentido común no es antítesis del pensamiento crítico o científico, sino que incluso el sentido común se alimentaría de este tipo de pensamientos para llegar a fundamentar esa racionalidad colectiva que termina imponiendo el sentido común y que está basada en el conocimiento, en la intuición, en el ejercicio de los sentidos, etcétera. El sentido común es el primero de los sentidos internos. Por eso debemos pensar que el sentido común es, en cierta manera, el menos común de los sentidos, ¿no? Es el sentido que, por una parte, las personas deberían tenerlo, deberíamos tenerlo todos, y sin embargo, con mucha frecuencia no se ejercita. Por ejemplo, las personas con una adicción o las personas con una gran impulsividad saben que lo que están haciendo no está bien y sin embargo lo están haciendo. ¿Tienen sentido común o no tienen sentido común?
es esto a lo que me estoy refiriendo, amigos. Los factores que intervienen, y ya me voy a callar para dar paso a las intervenciones, que será seguramente lo más importante, tanto de los pacientes como de los familiares. Las funciones del sentido común es, pues eso, diferenciar las cosas que captan los sentidos, diferenciar y establecer la comparación entre dichas cualidades y saber dónde está el bien y dónde está el mal, fundamentalmente. Según Barbado, realiza una función más, distinguir los objetos reales de las imágenes fantásticas. Todos sabemos la gran dificultad que tiene el ludópata, por ejemplo, o el adicto en general, para diferenciar la realidad de la fantasía. Yo creo que aquí, en este punto, es donde más se echa de ver la falta de sentido común del ludópata o del adicto en general. La dificultad que tiene para distinguir, para diferenciar la realidad de la fantasía. Un alcohólico, por ejemplo, un enfermo alcohólico, está convencido de que bebiendo mejoran sus capacidades y se muestra más abierto, más simpático, más audaz, más decidido, más guapo, más ocurrente, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, todos sabemos perfectamente que el bebedor, la persona cuando bebe, pierde, pues lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? El sentido común, el sentido que le permite diferenciar lo real de lo imaginario, ¿no? Él tiene esa percepción que casi es una percepción extrasensorial. Por cierto, no sé si antes al hacer referencia de los sentidos hice referencia del sentido del sentido de la percepción extrasensorial, ¿no? Es un sentido discutido, desde luego, pero desde luego también en algunas ocasiones presumida por algunas personas de tener sentido de percepción extrasensorial, ¿no? Hay personas que incluso pues, se autodenominan mediums que tienen capacidad casi de evidencia, ¿no? Como personas videntes. Y sin embargo, bueno, pues esto está, como he dicho, pero bastante discutido, ¿no? Lo que no está discutido es que el sentido común está reducido, está anulado casi durante las adicciones, y que en la rehabilitación tenemos la obligación de recuperar, de rescatar ese sentido que se está ahogando, se ha ido ahogando durante la adicción. Creo que este es un tema muy interesante porque en algunas ocasiones la familia del ludópata tiene esa forma de ver las cosas tan sencilla como la que estábamos ahora refiriendo a propósito del sentido común. La familia ve el problema de la ludopatía con sentido común, a veces incluso con un escaso nivel de comprensión para con el ludópata, pero lo cierto es que la familia acierta con la realidad donde el ludópata patina, donde el ludópata fracasa, donde el ludópata falla. Y finalmente, bueno, pues la familia también representa y simboliza lo que es el sentido común a la hora de tomar decisiones. El ludópata se resiste, no quiere entrar en materia de tratamiento ni de rehabilitación, porque sigue manteniendo esa torpeza de distinción entre la realidad y la fantasía. Una vez más, el ludópata, con mucha frecuencia, y el adicto en general, tienen la percepción ilusoria de poder conseguir por sí solos, por sus propias fuerzas, por su propio talento, por su propio poder, conseguir la recuperación de su adicción, sin necesidad de intervención externa ninguna. Por eso es por lo que el ludópata representa la negatividad, el negacionismo a la hora de admitir una intervención del exterior que le ayude a superar esa situación de atasco que ha sufrido en su adicción. Y en cambio la familia pues es normalmente, casi siempre, todo lo contrario. Es la voz del sentido común y la voz que le está machacando constantemente al ludópata mediante esa tesonería, mediante esa machaconería que algunas veces ya
al ludópata se le hace odiosa. Tienes que mirártelo, tienes que cambiar, tienes que pedir ayuda. Hay asociaciones, hay sitios, hay centros, hay servicios, hay profesionales que te pueden ayudar a esto. Y en cambio el ludópata sigue R que R sin querer diferenciar lo que es la realidad que está patrocinada por la familia de la fantasía que es la que él mismo, el ludópata o el adicto en general, patrocina. El ludópata tiene la pretensión ilusoria, la percepción casi ilusoria de que va a ganar, de que su vida sin el juego no tiene mucho sentido y de que en definitiva van a ver los demás lo que es él frente al juego, que todavía parece ser que no se lo han creído los demás, parece ser que no se creen que él tenga tal poder, tal grado de poder como para no solamente diferenciar claramente lo que es realidad de la fantasía, sino también de arreglarse por sí mismo el problema de la adicción que padece, ¿no?